Tenemos, como te comentábamos, una comunicación con un compañero ya de la casa, con Milton de León, de la Izquierda Diario de Venezuela, para seguir hablando, profundizando sobre la situación en Venezuela, que es muy, muy delicada. Así que, buen día, Milton, ¿cómo estás? Aquí Lucho te habla, gracias por atendernos, como siempre. Buenos días, Lucho. Un gusto saludarlos. Bueno, hoy no está Armando, pero bueno, queríamos charlar con ustedes para seguir profundizando. Algo adelantaste la semana pasada, pero bueno, ya pasados varios días. Bueno, ¿cómo está hoy la situación en Venezuela respecto de los terremotos? ¿Qué panorama podés describir? Que ya era bastante desolador la semana pasada, me imagino que no habrá cambiado en absoluto. Sí, bueno, la situación después del impacto del terremoto, como ya estarán al tanto, ¿no? Eh, Ocurrido el 24 de junio y han pasado, uno ya hasta pierde las cuentas de la aceleración de los tiempos, creo que vamos por el día 12 del terremoto. Oficialmente, lo que te puedo adelantar, eh, oficialmente, aunque esos números permanentemente se están modificando y evidentemente no reflejan la realidad, el gobierno habla de unos 3.530 y pico de personas fallecidas, 16.740 heridos, unos 6.400 o 6.500 personas rescatadas. Estamos hablando de números oficiales. Muchos números, muchas dentro de estas estadísticas, evidentemente no entran, son mucho más elevados los números en una situación catastrófica que nos ha dejado este impacto de los dos terremotos consecutivos, ¿no? Que ocurren por doblete, por doblete sísmico, como se dice. Claro. Situación muy extraña, ¿no? Que no se da frecuentemente esta situación, este tipo de terremotos. A veces algunos acontecen, pueden llegar a acontecer, registros son muy lejanos, 4 horas de diferencia, pero no con 39 segundos uno del otro. Como nosotros hemos venido diciendo, algo muy importante, que no tan la cuestión no es tanto la magnitud del sismo, sino dos factores fundamentales. Primero es la situación en que cae este sismo, ¿no? En que caen estos dos terremotos. Es decir, en una situación que donde la clase trabajadora, las grandes mayorías populares, ya vienen en condiciones ultra precarias, ¿no? Claro. Después de más de una década de ataques muy duros por parte de las políticas propias del entonces gobierno de Maduro y que se han continuado, sumado a las sanciones económicas de Estados Unidos que fueron agravando las condiciones, ¿no? De la situación del pueblo trabajador, que son los que más están sufriendo eh, el impacto del terremoto, ¿no? Para que se hagan una idea gráfica para los oyentes, ya lo hemos comentado en algunos otros momentos, el salario mínimo oficial en Venezuela es 20 centavos de dólar al mes. Obviamente nadie vive con eso. Claro. Eso implica que los ingresos laborales que ingresan en lo que consigue un trabajador entra de un bajo mecanismo, como se dice en Argentina, en negro, no sé si es la expresión adecuada que se usa coloquialmente, decir sin ningún registro, bonos y todo eso, sin ninguna incidencia en prestaciones sociales, sin una incidencia en caja de ahorros, sin una incidencia en jubilaciones. Es decir, así como entra, así como se va, y eso es legalmente reconocido, no es algo que, digamos, los empresarios lo evaden alguna cosa, sino que también lo hace el gobierno en sus propias industrias del Estado, en la Claro. propia administración pública. Entonces, esa es la situación, ¿no?, que tenemos actualmente en este programa. Es desolador, en la zona que es el impacto mayor, es en lo que es hacia la zona de La Guaira, ¿no? La Guaira, como ya estarán al tanto por las noticias, ¿no? Es una ciudad costera, unos 30 minutos en auto de la ciudad de Caracas. eh, es muy próxima, además de ser una parte turística, también es una especie de ciudad dormitorio, porque es muy cercana a la capital del país y Claro. muchos trabajadores van y vienen desde la ciudad próxima para trabajar en la capital o viceversa Claro. también. Entonces, esa es
digamos, lo que te podríamos ir adelantando, ¿no? Claro. Obviamente. Sí. Hay un aspecto, bueno, vos lo Puede mencionaste interrumpirme. la semana pasada en este primer informe, un aspecto que tiene que ver, bueno, con las acciones del gobierno y bueno, obviamente los múltiples reclamos de los sectores afectados, trabajadoras, etcétera, sobre el accionar del gobierno que fue obviamente muy criticado. Bueno, vos describías también, además, en el marco en el que se da, ¿no es cierto?, la desidia gubernamental, bueno, la muy poca, además, preparación, en combinación con una suerte de saqueo neocolonial, ¿no?, que se está dando también. Pero a varios días, ¿no?, del terremoto, digamos, el gobierno sigue con esa misma actitud de militarización y nada más, o algo de ayuda va llegando a ciertos sectores afectados. ¿Y cuál es el panorama en ese sentido? Sí, como ya había adelantado, la reacción del gobierno fue muy tardía, muy tardía cuando ya las propias familias estaban en plena operación de sacar a sus familiares, a sus hijos, a sus compañeras de vida, bueno, a todos sus allegados, que fue la que inmediatamente se activó, ¿no? Y se activó la solidaridad desde abajo, como habíamos indicado la última vez, ¿no? En ese sentido, la respuesta del gobierno fue súper tardía, ¿no? Casi decir 48 horas, creo que estaríamos en lo cierto, en que hubiese una respuesta gubernamental. Como señalé, la respuesta en principio fue militarizar la zona de La Guaira, con el argumento que se colapsaba con la cantidad de gente que estaría llegando, ¿no? Y mantener un control. Hasta el momento, obviamente, comienzan a haber ayuda en ese sentido, pero sí, hay mucha denuncia de esa desidia del gobierno en no responder, en no estar preparado. Venezuela viene en una situación catastrófica donde el sistema de protección civil, el sistema de bomberos, que saben ellos, la gente por común, los mismos integrantes acudieron, ¿no?, en ese sentido, pero sin las herramientas adecuadas, sin instrumentos adecuados. El Ejército y la Guardia Nacional, idealmente, cuando empezó a actuar, prácticamente, y lo sigue en ese esquema, es prácticamente de vigilancia y de control, ¿no? Como que en aspecto policial, digamos, ¿no? Un papel más policial que diferente al desplegar, ¿no? Por ejemplo, nosotros no es que nos estemos elogiando eso, pero por ejemplo, los rescatistas del ejército mexicano vinieron como rescatistas. Tú veías a los tipos ahí con su uniforme, ¿no?, y de rescatista, pero con su uniforme militar, sacando escombros, metiendo, pero no veías a los del ejército venezolano en una misma actitud, ¿no? En ese sentido, tomando en cuenta la fuerza del despliegue. En ese marco, sí, hay críticas muy grandes, hay críticas muy profundas a esa actitud del gobierno, y por otro lado también es la situación que señalaste de neocolonial del país. Actualmente Estados Unidos ha aprovechado la situación para la instalación de una base militar en La Guaira. Bueno, eso te iba a preguntar justamente, porque a lo que leímos, creo que ayer, en algunos medios aquí, es que justamente se está dando de plano una ocupación militar en La Guaira, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Se transformó en una suerte de centro logístico del Comando Sur, ¿no? Es una cosa así como concreta. Sí, actualmente se contabilizan incluso números oficiales dados por el Departamento de Estado, 2.000 personas, 2.000 funcionarios de Estados Unidos, dentro de ellos 900 marines que se han instalado. Números oficiales que se declaran, pero esos números pueden ser más. Controlan el aeropuerto, que no está funcionando para operaciones comerciales, pero Estados Unidos sí lo reactivó inmediatamente para sus operaciones logísticas. Ahí hay todo tipo de aviones, no solamente el aeropuerto internacional de Caracas, lo están usando como cuestiones logísticas, también el puerto mismo de La Guaira. La Guaira tiene el principal puerto del país, además del aeropuerto, donde llegan el mayor volumen de mercancías, digamos, las operaciones comerciales del país en ese sentido, y también en cierta manera hay cierto control. Cuando uno baja por La Guaira, uno ve esas grandes corbetas militares de Estados Unidos,
¿no? Además de ver pasear algunos militares en una situación realmente que para los trabajadores y el pueblo resulta humillante, ¿no? Entonces hay en ese sentido, y por otro lado hay un aspecto fundamental, que es que Estados Unidos controla todos los recursos del país. Claro. O sea, Estados Unidos la tiene soberanía control. financiera de la nación no existe, está todo bajo el control de Estados Unidos. Exactamente, eso es de los recursos, el principal recurso del país, el control, que es el petróleo y seguido de la minería. Esos recursos son controlados por Estados Unidos. Eso es el control, es el que designa cuánto de esta parte que el mismo Venezuela consigue vender a través de una empresa comercializadora que pone Estados Unidos, y que el dinero que entra no es que entra incluso a las arcas directamente venezolanas, sino que va a una cuenta determinada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y son ellos los que derivan cuánto dinero va a entrar finalmente a Venezuela. Por eso es irrisorio lo que declaró el gobierno estadounidense, que iba en asistencia a 150 o 300 millones de dólares, yo no sé cuánta es la cantidad, pero que contrasta es ridículo con la cantidad de dinero que utilizó para el operativo militar, Claro. que implicó el bombardeo de Caracas y el secuestro de Maduro, que se gastó más de 3.500 millones de dólares. De paso, es un dinero que es del propio pueblo venezolano, es del propio Estado venezolano el que dice retribuir porque lo saca de ahí, ¿no? Entonces, digamos, es completamente cínico el papel estadounidense. Por ahí Ahí leía... es otro aspecto importante. Perdón, sí, termina. Sí, pregunta. No, dale, termina. No, Que... iba a agregarte algo. Ah, No, te iba a agregar algo alrededor también, ahí entra el aspecto, porque estamos hablando del gobierno, pero también es importante señalar los sectores de la oposición, ¿no? Que obviamente intentan pescar en río revuelto en esta situación. Eso es muy importante, aunque María Corina Machado no ha conseguido ingresar al país por decisión, creo que bueno, lo dicen, eso es público, ¿no? Del propio Departamento de Estado. Pero eso no deja de que buscan actuar en el mismo sentido, porque son también los responsables de esta tragedia que estamos viviendo, ¿no? Porque fueron ellos los que pidieron la intervención militar, Trump se la cumplió, fueron ellos los que pidieron sanciones económicas imperialistas que ahogaban más la situación precaria, Donald Trump se lo cumplió. Fueron ellos los que pidieron el cerco financiero, Donald Trump se lo cumplió. Bueno, todo lo que ellos le exigen a Donald Trump, Trump se lo cumplió. Entonces ellos también son responsables de esta tragedia que vive sobre la que impactó este terremoto en Venezuela. Ahí también leíamos que mientras la situación es la que vos describís muy precisamente, se está preparando también pagos para una deuda externa pública que creo que es de alrededor de 240.000 millones de dólares, y en donde también Estados Unidos, que impone estas sanciones criminales que vos mencionabas, bueno, solo relaja parcialmente ciertas licencias temporales para su conveniencia y demás, pero que claramente son recursos que deberían volcarse a la asistencia a las víctimas, a la reconstrucción, etcétera, que va a ser muy costosa y muy seguramente muy larga además, ¿no? Sí, recientemente ese número de 240.000 millones ha salido a la luz pública. Hace poco el número que se manejaba, generalmente todo, más o menos era de 180.000 millones de dólares, de repente saltó a 240.000 millones de dólares, y es de tomar en cuenta que si bien el FMI no ya dijo que está en tratativas, en negociaciones o en acuerdos, digamos, en comunicación directa, digamos, con el gobierno venezolano, quien hace la auditoría del Banco Central es el Departamento del Tesoro, y quien ha realizado este cálculo, digamos, es una empresa contratada por el Departamento del Tesoro en acuerdo con el colaboracionismo total del gobierno de Delcy Rodríguez. E incluso, claro, es decir, y el FMI ha hecho ese cálculo, digamos, sino que es una empresa que han contratado, una empresa privada que han contratado para hacer ese cálculo porque el Departamento del Tesoro audita las cuentas del Banco Central de Venezuela, ¿no? Claro. Entonces, es un número donde obviamente están metiendo de todo, ¿no? Eso hace recordar, creo que una época, no sé si en la época de Cavallo, creo que fue en Argentina, en la época de Menem, cuando hicieron pagar hasta las deudas privadas, metieron todo lo que
se debía y no se debía, ¿no? Y terminaron pagando una abultada, tremenda deuda. La estatización de la deuda privada, sí, eso fue durante la dictadura, ¿no? De la última dictadura. Sí, entonces, que Cavallo era funcionario casualmente también, ¿no? Creo que es en la época de Menem. Bueno, quería ponerlo como gráfico, como un ejemplo donde meten de todo lo que se debe y no se debe, ¿no? Para terminar de saquear el país, y en una situación donde el gobierno, el país está en una total miseria. Entonces, sí, lo que hay son cálculos para donde se prepara una reestructuración de la deuda, ¿no? Para pagarla. Es un país que está completamente sangrado por las décadas en la situación que viene. Entonces, esta situación de en Venezuela tenemos un protectorado en los hechos, un protectorado de facto, ¿no? Eso hay que decirlo claramente, eso es lo que existe en Venezuela, con la total colaboración, el colaboracionismo y acuerdo del gobierno de Delcy Rodríguez. Eso también es importante remarcarlo, colaboracionismo de los más increíbles que se ha visto en la historia en América Latina, ¿no? Donde obviamente Marco Rubio y Donald Trump deciden los caminos y los rumbos a seguir en Venezuela. Ahora, te hago una pregunta en ese sentido. La que se tenemos. Claro. Milton, te hago una pregunta en ese sentido también, porque bueno, se suponía, ¿no?, que esa situación, ¿no?, luego del secuestro de Maduro, ¿no?, y de la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, iba a ser por un limitado tiempo, digamos, ¿no? Ahora, digamos, como obviamente con este contexto y con este panorama que bien describís, bueno, me imagino que no va a ser así, pero bueno, en el corto y mediano plazo, digamos, ¿qué se dice sobre la situación del gobierno interino de Venezuela, ¿no? ¿Se habla de eso? ¿Se estuvo hablando? Porque era una situación que era, digamos, ¿no?, por un tiempo limitado, se suponía, ¿no? Sí, mira, los tiempos los marca Estados Unidos. Claro. Los tiempos electorales, los tiempos de la llamada transición, como se le denomina, lo decide Estados Unidos. Eso va más allá de las propias leyes venezolanas. Si vamos a las leyes venezolanas, cuando se declara la ausencia absoluta de un presidente, ¿no?, que de paso nunca se declaró ausencia absoluta, sino que ausencia temporaria, cuando se declara ausencia temporaria tienes máximo 6 meses para convocar elecciones presidenciales, es decir, cuando la persona que está ya no existe posibilidad de que retorne al país. Digo, por fallecimiento, porque lo declaran demente o por un factor que sea, en este caso, ¿no?, por el secuestro por parte de Estados Unidos. En estos momentos ya tendrían que estar habiendo supuestamente, de acuerdo a la Constitución, elecciones en el país, claro, ¿no? Pero los tiempos los decide Estados Unidos. Calculan que a finales de este año o al próximo o en el 2027 supuestamente se estarían llevando alguna cuestión electoral, ¿no? Pero como te dije, esos tiempos los define Estados Unidos, por eso remarco la parte de protectorado, ¿no? No lo define ni el propio gobierno de Delcy Rodríguez, ¿no?, en ese aspecto. Claro. Bueno, Milton, incluso hablando de lo que mencionábamos antes, de la deuda y demás, incluso hasta en medios estadounidenses ha salido una dura crítica a Trump, ¿no? Por ejemplo, el New York Times acaba de sacar una nota en su boletín semanal criticando la rapiña de Trump en este marco de tragedia en Venezuela, ¿no? O sea que incluso en algunos medios... Sí, es la periodista Catherine Benhol, que denunció la rapiña de Estados Unidos sobre Venezuela, que está saqueando el país en medio del desastre. Habla de que se transformó efectivamente en un estado vasallo Venezuela. Así que, bueno, incluso también desde el frente interno Trump tiene críticas sobre el accionar en Venezuela, que es francamente, escandaloso, ¿no? Y habla además, dice la deuda de Estados Unidos con Venezuela, dice la periodista, ¿no? Esto fue recientemente, el 30 de junio. Así que bueno, incluso también... Sí, es correcto. Dale. Bueno, eso. Y bueno, y
seguramente en breve vamos a seguir profundizando también sobre la situación, y también queríamos conversar con vos más adelante también sobre, bueno, el balance, hacer un balance electoral de lo que ocurrió en Colombia, ¿no? Que bueno, ahora por razones de tiempo no lo podemos hacer, pero para una próxima seguramente te vamos a convocar para eso también, pero bueno, hoy la urgencia también es la situación en Venezuela, que es muy, muy grave. Así que como siempre te agradecemos mucho, Milton, y bueno, estamos en contacto para otra si me oportunidad permitís unos también. minutos, si me permitís un minuto, si es posible, Sí. me gustaría remarcar dos cosas que me parecen importantes ya para cerrar. La primera es justamente sí lo que estabas determinando, ¿no? El mismo New York Times en el frente interno no muestra la rapiña de Trump ante los terremotos, ¿no? Tras convertir a Venezuela en un protectorado, como indiqué al principio, ¿no? Eso muestra incluso que tan aberrante es la situación que está imponiendo Trump, que hasta medios que nada tienen que ver de protección a los pueblos, de solidaridad con los pueblos, no muestran esta situación de rapiña de manera aberrante como como realizan sobre Venezuela y que se preparan hacia Cuba, ¿no? Eso me gustaría remarcarlo. Claro. Pero una última cuestión es, ya para cerrar, sí, y que es clave y fundamental en esta situación, es el llamado a la solidaridad internacional con Venezuela. Como señalé al principio, la solidaridad nació desde abajo frente a una política desastrosa de los de arriba. Eso cruzó totalmente toda la situación, el apoyo entre la misma gente aún se sigue a estas horas, aún se siguen sacando gente viva en eso. Por eso nosotros también hacemos un llamado a que los rescatistas internacionales no se retiren del país, que sigan el periodo de cuestión de busca, porque ya hay algunos países que se están retirando. Claro. Que los rescatistas nacionales no se retiren del país, que aún se rescatan personas con vida, y que es importante continuar, porque la política que puede venir ahora es de sacar los escombros, sacar limpieza en las zonas de desastre, pero que aún está el llamado a la vida, el llamado que es posible rescatar personas, y por eso entre las exigencias que nosotros estamos planteando es también en estos momentos, a tantos días, es que no se paren la búsqueda. Bueno. No se retiren los rescatistas, que se continúe con eso, y el llamado a la solidaridad internacional desde ya sigue como estamos planteando desde la Red Internacional de Izquierda Diario, y también con las compañeras de Pan y Rosa Internacional, que están al frente de una gran campaña de ayudar a las mujeres trabajadoras venezolanas y al pueblo trabajador venezolano en general. Bueno, Milton, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, sí, vamos a seguir insistiendo con ese llamado, ¿sí? Bueno, un gran abrazo. Un gran abrazo, Lucho, y estamos en contacto.